Atención, porque esto no es una historia bonita para decorar la fe. Esto es una historia real, cruda, humana, de alguien que tocó fondo, aun siendo un hombre de Dios. Muchos creen que la fe te hace invencible, que si oras lo suficiente, si ayunas, si crees, nunca vas a caer, nunca te vas a sentir vacío, nunca vas a querer rendirte. Pero la historia de Elías rompe completamente con esa idea. Porque sí, este hombre, que hizo descender fuego del cielo, que enfrentó a falsos profetas, que vio milagros que pocos han visto, terminó un día pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Y eso, hay que decirlo claro, eso es depresión. Todo comienza en un momento alto, uno de esos momentos donde uno siente que todo está bien, que Dios está contigo, que nada puede salir mal. Elías estaba en el Monte Carmelo, frente a cientos de profetas de Baal, rodeado de gente que dudaba, en un ambiente hostil, en una situación donde cualquier error podía costarle la vida, y aún así, se mantuvo firme. Oró, confió, y Dios respondió. Fuego del cielo cayó, consumió el sacrificio, el pueblo se postró, y por un momento, todo parecía perfecto. Imagínate eso, vivir una victoria así, sentir que estás en el punto más alto de tu vida espiritual, que todo tiene sentido, que estás cumpliendo tu propósito. Pero la vida no siempre se queda en la cima, porque inmediatamente después viene el golpe. Aparece Jezabel, una mujer con poder, con influencia, con determinación, y lanza una amenaza directa. Mañana estarás muerto. Y algo pasa dentro de Elías, algo que a muchos les cuesta entender. El mismo hombre que enfrentó a cientos, ahora huye por uno, y no es cobardía, es desgaste. Es ese momento en el que ya no tienes energía para seguir luchando, aunque antes hayas sido fuerte, aunque antes hayas vencido. Elías huye, se aleja, se mete en el desierto, y termina completamente solo. Y aquí es donde la historia deja de ser épica y se vuelve dolorosamente humana. Porque se sienta debajo de un árbol y dice: basta ya, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. No está pidiendo ayuda, no está diciendo: sácame de esto, está diciendo: ya no quiero estar aquí. Ese es el nivel. Ese es el punto donde muchos llegan en silencio, sin decirlo, sin que nadie lo note, sonriendo por fuera, pero por dentro, completamente quebrados. Y lo más impactante de todo es lo que Dios hace después, porque uno pensaría que Dios lo va a confrontar, que le va a decir: ¿dónde está tu fe? ¿Cómo es posible que después de todo lo que hice contigo estés así? Pero no. Dios no lo juzga. Dios no lo humilla. Dios no lo regaña. Dios hace algo que muchos no esperan. Lo deja dormir. Sí, así de sencillo. Lo deja descansar. Y luego, lo despierta y le da comida, pan, agua, descanso. Nada espiritual, nada religioso, nada complicado. Porque hay momentos donde el alma no necesita un sermón, necesita recuperación. Hay momentos donde el problema no es falta de fe, es cansancio acumulado, es agotamiento emocional, es desgaste mental. Y Dios lo entiende. Dios no es ajeno a eso. Dios no le exige más. Cuando ya no puede más, le da lo necesario para volver a levantarse poco a poco. Y esto es clave, porque muchas veces la gente espiritualiza todo y termina haciendo sentir culpable a quien está mal. Le dicen: te falta orar, te falta fe, te falta confiar. Pero aquí vemos a Dios actuando diferente. Dios no empieza por lo espiritual, empieza por lo básico. Descansa, come, recupérate, y luego sí, habla. Pero no como muchos esperan. No hay fuego, no hay terremoto, no hay espectáculo. Hay un susurro, un silbo apacible y delicado. Y eso es profundamente significativo, porque cuando alguien está roto, lo último que necesita es ruido. Lo último que necesita es presión. Lo último que necesita es alguien gritándole lo que tiene que hacer. Dios no grita, Dios se acerca y susurra. Y en ese susurro no hay condena, hay dirección, hay propósito.
hay restauración. Dios le recuerda que no está solo, que hay más gente, que hay propósito, que su historia no ha terminado. Y esto hay que aterrizarlo, porque hoy hay gente que se siente exactamente como Elías, gente que ha luchado, que ha dado lo mejor, que ha sido fuerte, que ha cargado con responsabilidades, que ha enfrentado problemas, que ha salido adelante una y otra vez, pero que llegó a un punto donde ya no puede más. Y no es que no crea, no es que no ame a Dios, no es que haya perdido todo, es que está cansado, cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de sostener todo. Y a veces, después de una gran victoria, viene una gran caída emocional, porque el cuerpo pasa factura, la mente pasa factura, el alma pasa factura. Y ahí es donde muchos se rompen, en silencio. Pero esta historia deja algo claro. Dios no se aleja en ese momento. Dios no dice, cuando estés bien, vienes. Dios va hacia Elías en su peor momento. No cuando está fuerte, no cuando está haciendo milagros, no cuando está predicando, sino cuando está tirado, sin ganas, queriendo desaparecer. Ahí es donde Dios aparece. Y eso cambia todo, porque significa que no tienes que estar bien para que Dios te busque. No tienes que tener todo resuelto, no tienes que estar fuerte, no tienes que fingir. Dios no trabaja solo con los que están arriba, Dios también trabaja con los que están abajo, con los que están rotos, con los que no saben qué hacer, con los que están pensando en rendirse. Y hay algo más. Elías decía, no soy mejor que mis padres. Es decir, se comparaba, se sentía insuficiente, sentía que no había hecho lo suficiente. Y eso también pasa hoy. La gente se compara, se exige, se juzga, siente que no alcanza, que no cumple, que no es suficiente, y esa presión desgasta. Pero Dios no valida ese pensamiento. Dios no le dice, sí, tienes razón, no eres suficiente. Dios simplemente lo levanta y lo vuelve a poner en camino, porque el valor de Elías no estaba en lo que él pensaba de sí mismo, estaba en lo que Dios había decidido hacer con él. Y eso aplica hoy. Tu valor no depende de cómo te sientas, no depende de si hoy tienes fuerzas o no, no depende de si estás en tu mejor momento. Tu valor está en que Dios no ha terminado contigo, aunque tú sientas que sí. Aunque tú pienses que ya no hay nada más, aunque tú creas que todo se acabó, Dios sigue trabajando, incluso cuando tú no lo ves, incluso cuando tú no lo sientes, incluso cuando tú no tienes ganas. Y esta historia también rompe otro mito, que la depresión es falta de fe. No. Elías tenía fe, había visto milagros, había sido usado por Dios, y aún así, cayó. Porque la depresión no discrimina, no respeta títulos, no respeta posiciones, no respeta niveles espirituales. Le puede pasar a cualquiera. Y reconocerlo no te hace débil, te hace humano. Pero lo que marca la diferencia es lo que pasa después. Y en el caso de Elías, no fue el final. Dios lo restauró, Dios lo levantó, Dios le dio dirección nuevamente. Y siguió usándolo, porque un mal momento no cancela tu propósito. Un día oscuro no define tu historia. Un pensamiento negativo no determina tu destino. Y si hoy estás en ese punto, si hoy te sientes sin fuerzas, si hoy sientes que ya no puede más, si hoy estás cansado de todo, quiero que te quedes con esto. Dios no está lejos. Dios no está ignorando lo que sientes. Dios no está esperando que te arregles solo. Dios está más cerca de lo que crees, pero no en el ruido, no en la presión, no en el caos, sino en ese susurro que tal vez hoy apenas puedes percibir. Ese susurro que no te acusa, que no te condena, que no te aplasta, sino que te dice, descansa, recupérate, levántate poco a poco, porque aún no termino contigo.
Porque así como Elías pensó que su historia había acabado, y no era cierto, puede que tú también estés equivocado. Puede que esto no sea el final. Puede que esto sea una pausa, un proceso, un momento donde Dios está haciendo algo más profundo. Aunque no lo entiendas ahora, y aunque hoy no tengas todas las respuestas, aunque hoy no veas el camino claro, aunque hoy solo quieras quedarte quieto, recuerda esto: Dios sigue escribiendo tu historia, incluso en los capítulos que tú quisieras borrar. Tal vez hoy solo necesitas hacer lo que hizo Elías: descansar, respirar y permitir que Dios te encuentre justo ahí, donde estás.